Contanos, en primer lugar, bueno, cuáles son las novedades, qué es lo que tenemos que saber sobre esta sentencia definitiva de la jueza Moira Fullana. Bien, me gustaría empezar por decir qué es la huelga, para ir ubicando la importancia de este derecho. La huelga es el derecho que tenemos los trabajadores de retener nuestra fuerza de trabajo, de no trabajar, en defensa de nuestros intereses. Esto es un derecho de relevancia constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza expresamente este derecho a los trabajadores. Y a su vez la Argentina, cuanto Estado soberano, ha suscrito eh, tratados internacionales como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU, que también garantizan el derecho de huelga. ¿Por qué es tan importante este derecho? Porque es un arma colectiva de los trabajadores para defender sus intereses frente al poder empresarial. Y en ese sentido es un derecho muy interesante porque de alguna manera es un derecho que autoriza a los trabajadores dentro del marco de la ley a causar un daño al empleador al no prestar su trabajo, a no desempeñar su prestación laboral. De manera que es importante cuando se lo ejercita, pero también es importante saber que los trabajadores sepan que cuentan con ese derecho, porque eso es lo que les da fortaleza y firmeza en sus negociaciones con el empleador. Bien, acá se ha dado una situación, digamos, casi diría yo un blooper de parte del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, porque este conflicto alrededor de el recorte de la intención de recortar el derecho de huelga que vos describías al empezar, se da en la siguiente circunstancia. Hace casi 2 meses, el 20 de mayo, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia, con el número 340 del 2025. ¿De qué trata ese decreto? ¿De la huelga? No, aparentemente no. Su título es Régimen de Excepción de la Marina Mercante. Es decir, tiene 10 páginas el decreto, es muy técnico y a través de 40 y pico de artículos regula diversos aspectos de la marina mercante, o desregula en realidad, en detrimento de los intereses de los trabajadores argentinos de la marina mercante, tanto fluvial como marítima, y de los armadores, es decir, de los empresarios argentinos que explotan la navegación comercial. Bien, de repente, en la lectura de ese decreto, en el artículo 3, nos encontramos que se pretende sustituir un artículo de la ley 28.547, que es 577, perdón, que es del año 2004, que en alguna medida reglamenta en forma razonable el derecho de huelga. ¿Por qué digo que es en forma razonable? Porque este asunto de las actividades esenciales y la posibilidad de restringir en alguna medida el derecho de huelga está muy limitado en la legislación argentina. ¿De qué manera? El derecho a restringirlo está muy limitado. ¿Por qué? Porque esta ley 25.877 remite a las normas de los expertos de la OIT en la materia. De forma tal que, en principio, solo son esenciales, voy a leer, los servicios sanitarios y hospitalarios, los de producción y distribución del agua potable, de la energía eléctrica y del gas, y también el control del tráfico aéreo, es decir, el trabajo de quienes se desempeñan en las torres de control de los aeropuertos y desde allí dirigen el tráfico aéreo.
No está comprendido entonces, por ejemplo, las tripulaciones aéreas, ya sea los pilotos, las auxiliares de a bordo o el personal técnico en general. Y tampoco están comprendidos otra cantidad de actividades, como las de la educación, las del transporte público en general, y otros servicios públicos como la recolección de residuos, menos aún los servicios bancarios. Y el Poder Ejecutivo no está facultado para declarar esenciales servicios como ha intentado en distintas resoluciones y decretos que son inconstitucionales. Eso solo lo puede hacer por ley el Congreso de la Nación y siempre que guarde el marco del derecho constitucional de huelga, el marco constitucional. De manera que cuando en el artículo 3 de esa ley destinada a desregular el régimen de excepción a la marina mercante, se nos aparece de contrabando, diría yo, este artículo que sustituye el artículo 3 de la ley 25.877 y permite, o pretende, mejor dicho, que el Poder Ejecutivo declare a su gusto distintas actividades como esenciales o trascendentales, de importancia trascendental, que serían menos importantes, entre comillas, que las esenciales y tendrían menos restricción al derecho de huelga. La idea es, por ejemplo, que una actividad esencial permite solo que el 25% de los trabajadores de esa actividad haga huelga y en cambio una actividad declarada de importancia trascendental solo el 50%. Bueno, todas esas restricciones, esos recortes son manifiestamente inconstitucionales. La jueza Juliana, Moira Juliana, declaró hace aproximadamente un mes la inconstitucionalidad, entonces, de esta norma metida ahí de contrabando en medio de la ley que regula la marina mercante. El Estado Nacional apeló esa disposición y ahora la Cámara confirmó lo resuelto por la juez, la Sala 4, diciendo que es inconstitucional, empezando porque no está justificada la necesidad de la urgencia, no hay una situación excepcional como exige la Constitución Nacional. Para poder dictar un decreto de necesidad y urgencia, debemos recordar, debe estar imposibilitado el Congreso de atender la cuestión. El Congreso está en funciones, está en funciones que no le gustan al Poder Ejecutivo, pero está ampliamente con posibilidades de pronunciarse sobre este o sobre cualquier otro tema. De manera que la vía utilizada del decreto de necesidad de urgencia es manifiestamente inconstitucional.